de todo lo que es la parte comercial. Fíjense ustedes que lo sucedido con la marca Apple en Europa es un precedente, en el sentido de que la marca en muchísimos lugares del mundo, tanto así que miren, a mí me hicieron un regalo de un iPhone 11 que vino sin cargador, que tocó comprar el dispositivo para poderlo cargar. Y solamente cuesta el solo cablecito, no el cable, sino el solo conector, cuesta 120.000 pesos colombianos. Eso es un marketing que están haciendo siempre las mismas empresas. Entonces la Unión Europea le puso cortapisa a esa situación y les dijo que todo dispositivo Apple que se venda en Europa, en todo el territorio de la Unión Europea, tiene que venir. Está estipulado por una directiva que el Parlamento Europeo emitió con respecto a eso. Hoy vamos a ver algo en referencia a lo que denominamos la persona natural y cómo se extingue, cómo nace la persona natural. Estuvimos hablando de la persona natural en sí. Yo quisiera preguntarles a ustedes con sus propias palabras, ¿ustedes han escuchado hablar de este término, persona natural? ¿Qué es una persona natural? No todos al tiempo. ¿Qué es una persona natural? Pues de una persona natural, profe, es como si fuera algo, las personas saludables que no les gusta lo físico, sino lo suave, lo relajado. Bueno, ¿qué otra opinión quien tenga sobre la persona natural? Aquí no hay prueba y Puede error. ser como una persona que no tiene em, como un cargo público o algo así, puede ser. Bueno, la persona natural es aquella persona que define el Código Civil como la persona es todo individuo de la especie humana, cualquier sea su edad, sexo, estirpe o condición. La persona natural, ustedes cuando se estuvo hablando de los principios del derecho civil en la anterior clase, nosotros estuvimos hablando que la persona natural es todo ser humano que por el hecho de nacer se considera una persona natural, porque es un humano que cuando llega en su momento, en su edad legal, puede asumir obligaciones, porque nosotros estuvimos hablando también de la personalidad jurídica, que eso es otro término totalmente diferente. La personalidad jurídica es el momento en que usted cuando cumpla la edad legal pueda asumir obligaciones con los demás ciudadanos. Es decir, usted nace ahora mismo, como usted es menor de edad, todavía no tiene la edad legal. Lo representa ahora mismo sus padres, que son los que tienen la guarda y custodia de usted. Caso diferente también si uno de los menores de 16 años decide hacer un proceso de emancipación, de donde ya obtiene el tema de emanciparse de sus padres, pero obviamente también la capacidad legal no le va a quedar todavía porque la edad legal en Colombia es de 18 años. Cuando solamente esta capacidad se realice, el Código Civil generalmente lo dice, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Edad desde los 0 a los 99 o 100 años, 120, lo que dure la especie. Estirpe es cualquiera de las condiciones que pueda tener, que puede ser un incapaz absoluto, incapaz relativo
o de las otras incapacidades que también mantiene o tiene la doctrina, como son, por ejemplo, lo de la parábola del hijo pródigo que gasta su dinero. Esa es otra incapacidad que también se puede considerar absoluta. El tema de los que tienen problemas mentales, esa es otra incapacidad absoluta. Y ustedes que ahora mismo tienen una incapacidad relativa porque apenas ustedes cumplen los 18 años, que es la edad legal colombiana, pueden asumir obligaciones. La existencia de las personas legales, donde el Código Civil establece en el artículo 90, define la existencia legal de las personas donde principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o perece antes de estar completamente separada de su madre, o que haya sobrevivido o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Para esto son el tema del aborto. Ustedes saben que el aborto está penalizado por la ley, pero hay unos casos puntuales en donde el aborto puede realizarse, como lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional, en donde se establecen las causales, como por ejemplo la primera, que el producto de ese nacimiento que vaya a tener haya sido producto de una violación, el otro porque el feto esté mal formado y entonces no va a continuar con su formación adecuada, o que esté en peligro la vida de la madre. Esas son las tres causales que estableció la jurisprudencia para la interrupción del embarazo. A pesar de que esas causales están taxativas, establecen de que en ese momento el feto o el bebé que se separa al momento de estar completamente de su madre no se haya sobrevivido, ese es el que se reputará como no haber existido jamás. Pero el juez constitucional o el juez de familia, que es en este caso el propio, pongamos el caso que muere el padre del niño, un veterano de guerra que se encuentre en un ejército o en la policía, que ustedes saben que eso son unas carreras demasiado riesgosas. Puede pasar de que esa persona muera y que entonces de manera póstuma se le ponga sus apellidos al que nace, y obviamente pues se protege esa causal, se protege al nacimiento de ese ser, que eso solamente lo puede hacer un juez de la República. Tenemos que el mismo artículo 90, cuando se habla de la protección al que está por nacer, la ley protege del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que algún modo que peligra. O sea, ustedes saben que normalmente esto pasa en las familias, que las suegras no estén de acuerdo con lo que esté pasando y que en estos momentos pueda tener ese inconveniente de no querer que registrar el niño, ya sea por algunas cuestiones familiares, que si es por temas de herencias o algo por el estilo, como se ven en las telenovelas. Ustedes saben que las telenovelas narran historias de la vida real. Eso siempre se los he dicho a ustedes y he dicho en muchísimas clases. Las novelas es una narración de la vida real. Cuando quieren declarar por muerto a una persona, lo hacen, pero simplemente es ya por temas de herencia. Este precepto legal se da consecuencia en casos excepcionales que la misma normatividad contempla. Por ejemplo, la esposa o hijo extramatrimonial que no haya nacido y su padre fallece, entonces la ley lo protege en cuanto a la sucesión de derechos civiles de manutención y de los cuales se encuentran en efectos diferidos acorde al artículo 93. Lo que yo estaba diciendo, el tema de sucesión
y derecho civil de manutención. Los derechos que se diferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, estará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo que se lo difirieron. En caso del inciso del artículo 90, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese existido jamás. Si él no llega a nacer, los derechos herenciales de ese padre fallecido, obviamente, pues pasan a efectos de otras personas que la ley determine. Y tenemos el fin de la existencia de las personas. El artículo 94 del Código Civil expone que la existencia de las personas termina con una muerte certificada, lo cual en los atributos de la personalidad, que es la próxima semana, voy a explicar un poco más a fondo el tema de las actas de defunción, el registro de nacimiento y cómo nos identificamos aquí en Colombia. Eso es lo que certifica el fin de las personas, un registro civil de defunción. Eso empieza desde la clínica. La clínica emite un formato DANE de color marrón para representar la defunción de una persona, para que vaya a una funeraria o la funeraria vaya al lugar en donde se encuentra el cuerpo, lo recoja y pueda dársele el tema de la cristiana sepultura. Eso ya yo lo he vivido 2 veces. Créanme que eso es un momento muy difícil. Con mi abuela hace como 13 años y con mi madre hace 10. Ese certificado de defunción que emite el DANE, además de ser de tipo estadístico, ahora tiene otras evoluciones tecnológicas. Ahora las clínicas lo hacen en línea. Obviamente emiten el certificado, lo entregan para que se pueda realizar el tema de la funeraria y que la funeraria realice el trámite ante la notaría para que oficialmente expidan el registro civil de defunción. Después de esto, ofician a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que hagan la cancelación de dicha cédula por muerte. Esa cancelación de cédula por muerte establece que ya usted no existe ante la vida jurídica. Obviamente que la única excepción de la norma es cuando van a realizar un proceso de sucesión, se solicita a la registraduría que emita una certificación especial donde diga que la cédula ya está cancelada por muerte, con el fin de saber el ciudadano con quién se identificó en vida. Nosotros, la doctrina ha clasificado los tipos de muerte. Esto no lo tiene el Código Civil. La muerte por causas naturales es aquella que da, como su nombre lo indica, por enfermedades. Puede ocurrir en centros de salud, en vías públicas o en la misma residencia. Esta muerte la certifica un médico tratante con el fin de ser registrado ante la notaría, y en este tipo de muerte los familiares pueden decidir en el destino final si quieren que sea una inhumación o una cremación. Inhumación es que van y los encierran en una bóveda y dura la cantidad de N años esperando hasta que el cuerpo se descomponga por causas naturales. Ahora bien, punto, la persona que muere en una vía pública con un infarto se puede considerar causa de muerte natural certificada, y en este caso, ¿quién lo certificaría? Cuando muere en una vía pública por un infarto.
¿Qué creen que ustedes puede uno hacer? O cuando mueren en una casa. Llamar a la policía, ¿no? Colombia tiene un instituto de medicina legal y ciencias forenses. Este Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el caso de las personas que mueren en las vías, el debido proceso sería trasladarlo a una clínica, que la clínica realice que ya él llegó sin el fallecimiento, con sus signos vitales al y en este caso se encargaría de llamar al técnico de investigaciones del CTI, y el CTI realizaría el levantamiento del cadáver y lo llevaría a medicina legal, para que medicina legal emita el certificado de la muerte de la persona que muere en una vía pública. Pero a pesar de que eso es una función de que uno pueda, por medio de esos mismos, podamos realizar dicho levantamiento. Pero ustedes saben que el CTI de la Fiscalía está para el levantamiento de cadáveres en muertes violentas, que es lo que vamos a ver en lo siguiente. Muerte por causa violenta. Esta muerte se da por diferentes causas a las naturales, procedimiento que debe ser realizado por el investigadores del CTI de la Fiscalía para la investigación de las causas de muerte. Y en estos casos, el cuerpo no puede ser cremado, aunque sea la voluntad de los familiares, mientras se cumplen unas investigaciones a tiempo determinado. Pueden ser homicidios o accidentes de tránsito o de otra índole que haya contribuido a las causas del deceso. Aquí tenemos algo. En Colombia, el CTI hace levantamientos de cadáveres casi a diario por el tema de los accidentes de tránsito. Las personas, más que todo los motociclistas, que son los que hacen este tipo de maniobras peligrosas, que se puede considerar que son las causales de muertes violentas en el Estado colombiano casi a diario. Y obviamente también el tema de los homicidios que se cometen en diversas zonas donde la inseguridad está. Y o también que mueran por casos de fleteo o por casos totalmente aislados. El procedimiento se llama al Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI, la Fiscalía va, recoge el cadáver, hacen la respectiva cadena de custodia, sellan el lugar donde se encuentra el cuerpo mientras se hace el embalaje, se lleva a medicina legal, lo certifica y después es que se puede ir a un lugar a donde se realice la cristiana sepultura. Una excepción en particular, que fue la que les acabé de decir. No se puede realizar cremación del cuerpo hasta tanto no se esclarezcan las investigaciones. Es eso que hace muchísimos años estuvieron ustedes viendo por televisión cuando se estuvo hablando de la exhumación de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue exhumado donde se encontraba para hacer un estudio ADN con respecto a unas investigaciones que iba a realizar la Fiscalía. También lo de las exhumaciones aplicaría como para cuando ustedes en el tema judicial se realicen pruebas de ADN y usted, por ejemplo, lo tenga como familiar y tiene que solicitarse la autorización de la exhumación del cuerpo, por ejemplo, para hacer ese tipo de exámenes y encontrar la compatibilidad del 99.99% en el tema de los genes. Eso inclusive, hasta en cuerpos en descomposición, se puede, todavía hay información ADN
que se confirma, donde existe la posibilidad de que un ciudadano pueda encontrar los cuerpos. Miren que en lo sucedido con las fosas comunes en la Comuna 13 de Medellín estuvieron haciéndose ese tipo de procedimiento con el fin de buscar y de esclarecer quiénes son los propietarios de sus cuerpos, sus familiares, y que hagan la cristiana sepultura de eso. Bueno, tenemos otro tipo de muerte que sí habla el Código Civil, es en los artículos 6 y 97, es la muerte por presunta desaparición. Esta se establece en el cual se define de la siguiente manera: cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Para que se pueda declarar esto, debe cumplir unos requisitos. Si pasaren 2 años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto sí, y debe llenar las siguientes condiciones. Esa presunción de muerte debe ser declarada por el juez del último domicilio del que desapareció haya tenido en el territorio de la nación, justificando previamente que se ignora el paradero del desaparecido y que han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido al menos 2 años. La declaratoria del que habla el artículo 96-97 no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido por medio de edictos publicados en diarios oficiales de la nación, 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada 2 citaciones. Esto tiene que realizarse a través de un edicto emplazatorio. Ese edicto, que se fija en un periódico, se realiza llamando a la persona o emplazándolo para que se presente. Si no comparece dentro del tiempo o en el término que establece la ley, se presume desaparecido. Después de cumplir este requisito de las citaciones que deben de hacerse por lo menos 3 veces. Y si no se cumple este requisito, no se puede declarar por desaparecido una persona. Esta declaración provocará en el futuro por cualquier persona que tenga interés en ella, pero no podrá hacerse sino después de que hayan transcurrido 4 meses al menos desde la última citación. Se tiene que realizar este procedimiento. Será oído para proceder la declaración posteriores el defensor, que se nombrará al ausente del que se provoque tal declaración. En este caso, la norma nombra lo que se denomina un curador ad litem. Ese curador ad litem es el que representará al que está ausente. Y el juez, a petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en ello o de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se presenten de lo que tiene que comprobarse con el tema del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias las otras que según las circunstancias convengan. Y esta sentencia definitiva, como interlocutoria, se publicará en el periódico oficial. Ya oficialmente, después de la declaratoria de la muerte presunta, se publica. El juez fijará como día presuntivo de muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias, y si han transcurrido 2 años desde la misma, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Con todo, si después de que la persona recibió una herida grave en guerra o naufragio en embarcación o el que navegaba, o sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces 4 años, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, el juez fijará como día presuntivo de la muerte de la acción de guerra, el naufragio o peligro, o no siendo determinado esa persona ese día,
adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el deceso y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Casos puntuales, lo que pasó en Costa Concordia en Italia o como lo que pasó en el Titanic. En el Titanic, cuando hay un naufragio y obviamente en esa época no existía la tecnología que ahora está vigente, muchas personas que fueron rescatadas en el naufragio o las que sobrevivieron se fueron hacia Estados Unidos y se quedaron allá. Pero muchos de esos familiares no sabían los sobrevivientes como tal y estuvieron en un proceso de nuevamente volver a que aparecieran dentro de su ordenamiento jurídico en el lugar donde nacieron, en teoría, porque fueron a reclamar sus bienes y ya los tenían otras personas. Si la persona aparece, se aplican los procesos que tenemos en el artículo 108 y 109 del Código Civil. El decreto de posesión definitiva se puede rescindir a favor del desaparecido si reaparece, o de sus mismos legitimarios habidos durante el desaparecimiento, su cónyuge, matrimonio contraído en la misma época. En esa rescisión del derecho de posesión definitiva se observarán las reglas que siguen. El desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que se presente o que haga constar de su existencia. Las demás personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte. Este beneficio se aprovechará solamente con las personas por sentencia judicial que la obtuvieron. Y en virtud de este beneficio se recobrarán los bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo enajenaciones, hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos. Y para toda restitución serán considerados los demandados como poseedores de buena fe, a menos de que se pruebe lo contrario. Y el haber sabido y ocultado la verdadera muerte de su desaparición y existencia constituye mala fe. Ustedes han hablado o han escuchado mucho en los ciertos rumores que existen con respecto a la muerte de Juan Gabriel, que muchos dicen que está vivo, que él presumió su muerte y muchísimas cuestiones. Entonces, el día en que eso resulte cierto o eso resulte falso o el día que resulte cierto, aplicaría lo de nuestro nivel en el Código Civil establece de que haber ocultado la desaparición o su existencia, eso constituye una mala fe. Que obviamente aquí la mala fe no está penalizada como delito porque obviamente tiene que justificar por qué lo hizo. Y por eso Juan Gabriel supuestamente aparece en unos videos diciendo de por qué hizo eso y todas esas cuestiones, pero realmente hasta el momento no lo ha comprobado un juez de la República si Juan Gabriel existe. Ahora mismo, legalmente, él está muerto, porque emitieron su certificado de defunción en Miami, y hasta que eso no lo compruebe un juez de la República en Estados Unidos, no se puede hacer nada, no se, solamente sería simplemente un rumor de pasillo. Bueno, muerte por conmoriencia. Esta se da cuando perecen dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa de cualquiera que no pudiese saberse el orden que ha ocurrido los fallecimientos. Un accidente de tránsito donde perecen muchísimas personas. La segunda imagen, pues yo me imagino que Aide puede decir de dónde puede ser esa imagen, ¿cierto, Aide? La segunda imagen, ¿qué te trae en recuerdo? Profe, me parece que esa imagen fue cuando de las Torres del Poblado.
Sí es correcto. En el poblado. Sí, señor, en este momento no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero me parece que son las del poblado. Prácticamente los habitantes de esa zona. Entonces, esa es una muerte por conciencia. Lo que ha sucedido en Miami recientemente colapsó. Y finalmente, naufragio los cuando se da este tipo de muerte, el mismo Estado declara la muerte por conveniencia cuando mueren muchísimas personas. En el fin, eso muere al instante. En pasaje muerte. Profe. Profe, ¿se me escucha bien, profe? Profe, ¿me escucha bien? ¿Cómo? Que si me escucha bien. Sí, sí, está lagueado, el internet está lento. Está entrecortando. Esta sangre por conveniencia y la muerte mixta. ¿Por qué muerte? Bueno, listo, se me fue la señal acá donde yo estaba. Bueno, tenemos nosotros pendientes que el Estado colombiano mantiene una línea en el respectivo, mantiene una línea muy delgada en el tema de los derechos. Maneja las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder determinar una muerte. La muerte se determina con todos los factores que estipula la ley. Si no se cumple este requisito, no se puede declarar extinta la persona jurídica o la persona natural. Los niños tienen desde el momento del nacimiento el derecho al nombre, el derecho a una representación por parte de los padres. Por eso es que se habla de guarda y custodia y de representación. Por eso las padres, las madres de familia, en los casos donde tienen que demandar a los hombres por incumplimiento en sus deberes como padre,
siempre cada vez que se separan, el juez o la juez de familia considera que la guarda y custodia sea en cabeza de la madre, en el sentido de que ven que la madre es la que puede generar el mejor cuidado de los menores, salvo a que se compruebe lo contrario por parte del padre. ¿Qué puede comprobar el padre? Que no puede ser adecuada, que por ejemplo la madre mantenga un comportamiento errado ante la sociedad y que ese comportamiento hace que no pueda ejercer directamente la guarda y custodia, en el sentido de que, por ejemplo, es una madre que se droga, que tiene el tema de un ambiente muy malo para el joven, para los niños. Eso también representa una protección por parte del Estado. Los ancianos también son protegidos por el Estado, donde habla del abandono por parte de los hijos. Eso también está protegido por el Estado. El Estado también tiene la tutela con respecto a que durante ese tiempo las formaciones de todo lo referente a esas situaciones estatalmente protegidas tienen que también ser un vedor. Las personas naturales, todo el registro de todo lo referente a nuestro Estado Civil le corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría tiene la base de datos de toda la información decadactilar de nosotros. ¿Cómo la recogen ellos? La de nuestro nacimiento la recogen por las huellas que nos plasman, que plasmamos siempre en los registros civiles. Que cogen al niño recién nacido y lo registran, le ponen las huellitas en el registro civil. Bueno, esa es la primera parte. Cuando van a realizar la renovación o cuando se va a hacer la tarjeta de identidad por primera vez, que es la representación, ahora ya unificaron el formato y lo hicieron como la cédula desde que tiene 7, 8 años. Y ahí le toman las huellas dactilares de las manos, que de las cuales esas huellas dactilares, cuando nosotros tomamos al nacer, esas huellas no nos van a cambiar. Esas huellas son únicas, tanto así que si usted se pone a analizar los que nacen gemelos, los gemelos, usted físicamente se parece a su hermano, pero al nivel de dactilar es totalmente diferente. El hermano tiene unas huellas totalmente diferentes, porque la huella digital es única. Eso es algo que es irrepetible, así como la matrícula inmobiliaria, como estuvimos hablando de los bienes, que es una matrícula única. Su cédula de ciudadanía también es única, esa tampoco se repite. Tanto así que la numeración es totalmente diferente. Cuando empieza a surgir los que somos de la vieja guardia, del año 91 hacia el 99, nuestras tarjetas de identidad comenzaban con el año 91 al 99. En el año 2000, en plena revolución digital, crearon el número único de identificación personal, que ahora empieza por el número 1001, 10000, 1234, o ahora que me asignaron cuando en la cédula el 1098, ese es mi número de identificación personal ahora, que ahora es para toda la vida, o lo que se denomina número de identificación personal. Ustedes tienen ese mismo número, los que ya tienen esa facultad, a partir de los 18 años, cuando tengan su cédula y usted la envía con su tarjeta de identidad o su número de registro civil, va a ser idéntico. O sea, ese es su número de identificación para toda la vida. Entonces la registraduría le toma nuevamente información decadactilar para actualizar, simplemente para que pase a la cédula de ciudadanía. Ahora se creó la nueva cédula digital, que del cual usted le entrega su cédula en físico. Cada 10 años de ahora va a tener
obligación de actualizar dicha información de cada dactilar cada 10 años. Y por eso certifica la registraduría un sistema de cedulación totalmente modernizado en Latinoamérica. Tanto así que esa cédula digital nueva ahora, además de tener un sistema biométrico, tiene un sistema mecánico que le permitirá usarla en los países del Mercosur para ingresar al país sin necesidad de presentar pasaporte. Llámese Chile, llámese Argentina, llámese Perú, Bolivia, Ecuador, que son los que pertenecen también a la Comunidad Andina de Naciones. Entonces realizaron esa unificación de documentación de identidad. ¿Por qué? El pasaporte también tiene lectura mecánica y tiene lectura de chip. Lectura mecánica para todos los países de Latinoamérica, lectura de chip para la Unión Europea y para Estados Unidos. Entonces, a raíz de esas situaciones, tuvieron que modernizar el sistema de identificación que nos identifica como colombianos. Ese mismo sistema que cuando usted pierde su documento de identidad, automáticamente la registraduría dice, bueno, pague su duplicado y en 15 días tiene su cédula nuevamente y no tiene que volver a pasar por ese mismo proceso donde se pasó durante ese tiempo. Yo también ahorita solicité, porque se me perdió la cédula, solicité un duplicado en la registraduría sin necesidad de ir. Me dijeron, no, ya usted no tiene nada que hacer aquí. Le llega su cédula, obviamente cuando le vayan a reclamar su cédula, usted le toma su información de cada dactilar y se la entrega. Eso es lo que ahora tiene, porque la personalidad jurídica y la personalidad natural es un bien donde se tiene que proteger. Y es una identidad que siempre protege al todo ciudadano colombiano. Su cédula, por eso es que aparece el tema de la suplantación de identidad en centrales de riesgo, por eso es que a veces se emiten las alertas para evitar que eso suceda. Entonces, a raíz de esa situación, usted puede perfectamente en una central de riesgos, como Data Crédito, solicitar y exponer el caso de suplantación de identidad y lo mismo ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es un bien protegido, su identidad es protegida y tiene un ámbito penal en caso de que llegue a pasar de esa situación a ese rango cuando le suplantan su propia identidad. Bueno, jóvenes, quiero dejarles este espacio para que realicen las preguntas pertinentes, alguna duda, inquietud. No todos al tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer algo también. Yo sé que ya en la institución empezó el tema de un plan piloto de alternancia. Todavía no nos han notificado si nuestro grupo va a empezar también a tener este momento de alternancia educativa. Y al momento en que lo posean, pues se va a informar a su debido. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí la clase de hoy. Entonces nos vemos la próxima clase revisando el tema de las... Profe, yo sí tengo una pregunta, disculpe. Respecto a las anteriores clases, usted dejó trabajos, me imagino, ¿cierto? Claro, se encuentran en la plataforma en las clases de Constitución y Democracia, competencias comunicativas, se encuentra todo lo referente a los trabajos. Eso era lo otro que iba a decir. Si ustedes tienen dificultad para subirlo en la plataforma, envíenmelo al correo electrónico que ya lo voy a compartir en el grupo para que ustedes me envíen la información. El correo electrónico institucional que tengo acá. Y en el asunto colocan de ¿cómo es? De qué unidad me van a enviar
Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. Lo que pasa es que pues yo como, bueno, no había mirado bien en la plataforma y yo estoy atrasada en los foros, creo que no he contestado ningún foro y pues ya no están habilitados. Lo mismo, mándame las respuestas de los foros, envíamelas al correo electrónico y yo lo califico desde ahí. Sí, profe, muchas gracias. Profe, y otra pregunta para mí. ¿Y esos trabajos en qué plataforma están? Que yo soy nuevo en esta ocasión. Ah, bueno, listo. Entonces tienes la posibilidad de entrar a la Moodle donde nosotros tenemos la plataforma. El usuario, me escribes por interno para enviarte el usuario.